Hola, en este video voy a explicar un poco los conceptos de partida del curso de Álgebra 2. En particular hoy día voy a hablar de los conceptos de cuerpo y de espacio vectorial. Bueno, la idea de cuerpo ya viene un poco de cursos anteriores, particularmente de IMU. Básicamente, simplemente viendo la definición, un cuerpo es un conjunto que tiene dos operaciones, una que va a ser la suma y la otra que va a ser la multiplicación o ponderación. A priori, como notarán del símbolo que se está utilizando acá, que es la K con doble rayita, similar a la R de los reales o los ceros complejos, esos van a ser los primeros cuerpos y los cuerpos en realidad con los que vamos a trabajar durante este curso. Bueno, sin embargo, no son los únicos cuerpos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Además de que tengan dos operaciones, bueno, necesitamos que estas operaciones satisfagan las propiedades que tenemos aquí hacia abajo. Cada una de ellas tiene nombre y esencialmente lo que tenemos que hacer, si es que queremos verificar que algo es un cuerpo, es verificar que se cumplan cada una de ellas. Entonces, como supondrán, en este curso van a tener que aprender un poco a hacer demostraciones. Primero voy a explicar alguna de ellas. Por ejemplo, la asociatividad. ¿Qué nos dice de la asociatividad? Nos dice que para todos x, y y z en el conjunto que nosotros queremos que sea un cuerpo, se debe cumplir que si sumo primero y y z y después sumo x, obtengo lo mismo que si sumo primero x con y y después sumo z. O sea, básicamente que no importa el orden en que sume tres términos. La segunda propiedad, la conmutatividad, nos dice que para cualquier par de elementos x y y en ese conjunto que nosotros queremos en un cuerpo, se debe cumplir que puedo sumar en el orden que yo quiera. Puedo sumar x con y o y con x y me debería dar lo mismo. Como digo, estas son propiedades que nosotros ya conocemos, que son bastante obvias en los números reales, y que para los números reales o números complejos no vamos a necesitar demostrar, porque ya las conocemos. Pero la gracia de esto es obtener, en cierta forma, similitudes entre distintos cuerpos. Entonces después tenemos la idea, la existencia de un neutro para la suma. Aquí darse cuenta de que este cero está en negrita, porque dependiendo de cómo definamos el cuerpo, podría ser que el cero o el neutro para la suma no fuese el cero, o el número cero, podría ser otra cosa. Pero igual lo vamos a denotar con un cero, aunque en negrita. Insisto, en este curso los cuerpos que más nos interesan son los números reales y los números complejos, por lo tanto ahí el cero es el mismo cero. Bueno, de ahí nos siguen otras como la existencia del inverso para la suma. Aquí también quiero mencionar algo. Es, por supuesto, para este curso muy importante que ustedes deben poder saber leer expresiones matemáticas de este tipo, que esto es materia de IMU. ¿Qué significa que aquí tenga primero el para todo y después el existe? Porque arriba teníamos existe y después para todo. Esas son cosas de IMU, de lógica, de cuantificadores lógicos que ustedes deben poder manejar en este curso. Bueno, ¿cuál es el inverso para la suma? Es aquel que si tengo un x, para ese x va a existir un y, o sea, tomo un x y para ese x puedo encontrar el y, tal que si lo sumo me dan el neutro de la suma. Ya sabemos, en los números reales simplemente sería x y el otro sería menos x. Para cada número puedo encontrar su negativo, por supuesto. Sí. Después puedo hacer la asociatividad, conmutatividad y neutro para la multiplicación o ponderación. Y también tenemos el inverso para el producto con la salvedad de que aquí no podemos encontrar un inverso de la multiplicación cuando tengamos el cero. Por supuesto, ya sabemos que no puedo encontrar ninguno tal que 0 por algo me dé 1. Eso no lo voy a encontrar jamás. Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia con la multiplicación. Y la última es la distributividad, que nos dice que, bueno, la distributividad que ustedes ya conocen de antes. De nuevo, estas son propiedades que ustedes ya conocen para los números reales. Y un cuerpo, entonces, entendiendo esto, es algún conjunto que tiene operaciones de suma y multiplicación, que pueden ser otras cosas, puede ser algo que no es lo esperado, pero que satisface estas ecuaciones. O sea, de cierta forma se comporta parecido a los números reales o a los números complejos. Algunos cuerpos conocidos, que en realidad son los que más vamos a estudiar en este curso, aunque hay otros, no pensar que estos son los únicos, son, bueno, los números reales, como dije, los números complejos y los números racionales. Estos ya son un poco más interesantes.
Alguien podría también decir, bueno, si están los racionales, tal vez podrían también estar los irracionales, pero eso no es así. Para empezar, porque en los irracionales no tenemos el neutro. Pero también es fácil darse cuenta de que yo puedo tener, por ejemplo, 1 más raíz de 2, menos raíz de 2, ¿y qué ocurre? Que ahí estoy sumando dos elementos irracionales, pero el resultado no es irracional. Eso de ahí, ojalá lo escriban y se den cuenta de por qué. Porque si se dan cuenta aquí tenemos una operación que nos va a tomar dos elementos del conjunto que es el cuerpo y nos devuelve uno del cuerpo. El codominio es el cuerpo, así que si sumo dos elementos, tienen que darme otro elemento del mismo cuerpo, del mismo conjunto. Aquí de nuevo, definiciones de IMO. Esta de aquí debería ser dominio, codominio. Bueno, ¿y cuál es la gracia de trabajar con los cuerpos o de tener esta definición de cuerpo? Bueno, una de las principales es el hecho de que todos los cuerpos, solo porque satisfacen estas 9 propiedades de acá, directamente, sin saber absolutamente nada más de ellos, podrían ni siquiera ser números, podría ser cualquier cosa. Si satisfacen esas 9 propiedades, ya satisfacen estas 8 propiedades que tenemos acá. Entonces, estas son propiedades que son verdaderas para cualquier cuerpo. Entonces, no tengo que demostrarlas individualmente para los reales, después volver a demostrarlas para los complejos, después demostrarlas de nuevo para los racionales, porque solo por hecho de ser cuerpos ya las satisfacen. Entonces, estas 8 son consecuencia de las 9 anteriores. Bueno, y como dije antes, en este curso va a ser muy importante aprender un poco a hacer demostraciones. Entonces, primero, vamos a ver cómo se demuestra que el inverso, en este caso vamos a pensar en inverso aditivo, es único. Bueno, como uno demuestra que algo es único, hay más de una forma, pero la más típica es que yo tengo dos elementos y digo, resulta que son el mismo en realidad. Que siempre que tome dos, esos dos van a ser el mismo, van a ser iguales porque son el mismo. ¿Y cómo se traduce eso a matemática? Lo que voy a tener que considerar es dos inversos. ¿Pero inversos de qué? De un x. ¿Pero de un x en particular? No, porque el inverso se define, todos los números tienen que tener inversos, perdón, todos los elementos del cuerpo deben tener inversos. Entonces voy a tomo un elemento arbitrario del cuerpo y a ese voy a decir que tiene dos inversos. Podrían ser iguales y eso es lo que yo quiero obtener. Entonces, este es arbitrario y estos son inversos que también son arbitrarios, pero arbitrarios para ese x. Bueno, ¿qué significa que sean inversos? Significa que x más u es igual al nulo y x más b también es igual al nulo. ¿Y qué es lo que yo quería obtener? Quiero obtener que sean iguales, porque si son iguales en realidad son el mismo. Entonces siempre que tome dos, en realidad resulta que es uno solo, y entonces hay solamente uno. ¿Cómo demuestro eso? Bueno, aquí tenemos que empezar a trabajar un poco con las ecuaciones. Esta demostración tiene un pequeño truco que está al principio. Lo que voy a decir es que u, que era uno de estos inversos que teníamos, es igual a 0 más u, porque esa es la definición del neutro aditivo, que si lo sumo con cualquier cosa, me da lo mismo. O sea, u es igual a 0 más u. Después de eso, digo, pero 0 es x más b, eso lo tenía arriba. Después digo, pero estamos trabajando con elementos del cuerpo. Y como es un cuerpo, tengo conmutatividad, o sea que puedo sumar en cualquier orden. Después digo, pero tengo asociatividad. Puedo hacer cualquiera de las dos operaciones primero. Puedo sumar estos dos primeros o estos dos primeros. Y después digo, pero x más u es el neutro. Después, ¿qué ocurre? Que esto es b más el neutro. Eso es, doy vuelta para que lo tenga en orden correcto. Este paso ya es un poco exagerado, no es tan necesario. Y después tengo que u es igual a b. ¿Y por qué digo que este paso no es tan necesario? Porque ya teníamos la conmutativa, así que sabemos que si que 0 más b es 0, entonces, o sea, es b, entonces b más 0 también es b. Este paso tal vez se lo voy a saltar. Aquí, entonces, ahora demostré que esto es válido para cualquier cuerpo, porque cualquier cuerpo va a cumplir todas estas propiedades de acá. Todas estas las cumple un cuerpo. Un detalle que quiero indicar acá, que esto no sale tanto en los apuntes y no siempre es tan necesario, pero sería bueno que ustedes aprendan bien el uso de
de conectores lógicos. Aquí en cada paso utilicé solamente las implicaciones lógicas para conectar las ecuaciones con las que están trabajando. Porque resulta que es necesario. ¿Y quién nos dice esto cuando lo escribo de esta forma? Que siempre que esto sea verdad, va a ser también verdad esto de acá abajo. Eso es lo que nos están diciendo toda esta cadena de implica. Y resulta que esto siempre es verdad. Entonces, como esto siempre es verdad, esto de acá abajo también es siempre verdad. Bueno, en realidad es esto de acá abajo junto con el preámbulo que había dicho acá arriba. Entonces, siempre que todo esto de acá es verdad, que es lo que yo estoy suponiendo, resulta que también es verdad lo que yo quería. Eso es lo que me está diciendo, esto implica. Y en una demostración ese tipo de cosas son necesarias porque es una cadena lógica que nos llega a la conclusión que nosotros queremos. Entonces las implicaciones aquí juegan el rol fundamental. Bueno, y después de una demostración es importante también agregar una pequeña conclusión, aunque de repente no digan demasiado, pero en general ayuda un poco para que quede más completo el desarrollo. Entonces, llegamos a esto y digo, entonces U igual a B. ¿Qué significa eso? Significa que todos los inversos son iguales, porque si tomo dos, resultan iguales, tomo otros dos y van a ser iguales, y también son iguales al anterior, en realidad son todos iguales. Y si son todos iguales, como estamos hablando de elementos, en realidad son uno solo. Y entonces X tiene un solo inverso, y como X era un elemento cualquiera, significa que todos los elementos del cuerpo tienen un inverso único. Así que hay un único inverso. Y así es como se hace una demostración de este tipo. Como digo, aquí había un pequeño truco. La idea de partir usando esto de que U era igual a 0 más U y después el 0 escribirlo de esta forma no era obvia. Pero lo que quiero que tomen de esto es la lógica con la que se trabaja una demostración y aprender a redactar un poco las demostraciones. Porque esto va a ser necesario para este curso. Bueno, ya teniendo un poco la idea de cuerpos, los cuerpos en realidad no los vamos a utilizar por sí solos demasiado, pero lo que sí vamos a trabajar son los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales a priori son los conjuntos donde está todo lo que uno llama vector. Hasta ahora probablemente lo que ustedes trabajan como vectores eran los vectores en el plano o los vectores en el espacio. Que esos de cierta forma no son más que elementos de R3 o R2. Pero nosotros de ahora en adelante vamos a llamar vector a cualquier elemento de un espacio vectorial. ¿Y qué es un espacio vectorial? Es un conjunto que está sobre un cuerpo, así que aquí necesitamos en la noción de cuerpo poder definirlos, que es un conjunto V, y también tiene dos operaciones. La suma toma dos vectores y me devuelve un tercer vector que también está en V, pero la ponderación ahora es una ponderación por escalar, o sea, tenemos escalar, tomo un escalar y un vector y me devuelve un vector. Que de nuevo, en R3 más o menos ya tenemos la idea de cómo funciona. Por ejemplo, el vector 1, 2 lo multiplico por 3 y me da el 3,6. Y también, parecido a lo que teníamos con los cuerpos, también tiene que cumplir una serie de propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, las primeras son asociatividad y conmutatividad para la suma, que funcionan igual que en el cuerpo. Neutro para la suma, aquí la única diferencia es que como estamos en vectores, que ya no son solamente números, vamos a tratar con, o sea, lo vamos a simbolizar con la letra teta mayúscula. Después tenemos el inverso para la suma. Y después tenemos estas propiedades que, bueno, la propiedad 5.2 y 5.3 representan conmutatividad, pero de dos formas distintas. Esta de acá es una especie de asociatividad, pero es un poco extraña. ¿Por qué digo que es extraña? Porque esta operación es ponderación por escalar y, y esto de acá también es ponderación por escalar. Porque este de acá es un vector y después lo multiplico por alfa, que es un escalar. En cambio acá estoy multiplicando dos escalares y después esto es un escalar multiplicado por u, que es un vector. Entonces las operaciones que estoy haciendo son distintas, pese a que se ven iguales o que se ven muy parecidas. Y esto de acá es la distributividad, que como digo es parecido a lo que ya hemos visto antes. Y aquí tenemos otra distributividad que está en orden. Y la diferencia es que aquí estoy primero sumando vectores y acá estoy sumando escalares. Entonces conceptualmente es diferente. Las operaciones que estoy utilizando son distintas, porque esta es una suma de vectores y esta es una suma de escalares. Esto no lo había mencionado antes, los elementos del cuerpo son los que llamaremos escalares. Y por último tenemos que cualquier elemento del espacio vectorial multiplicado por el 1, que es el 1 del cuerpo, me devuelve el mismo vector. Entonces, importante mencionarlo,
los espacios vectoriales requerían la noción de cuerpo. Y como dije al principio, parten de la idea de vector y los vectores que nosotros ya conocíamos o que ya conocían de antes son los vectores de R3 o R2. Sin embargo, hay muchos más. Primero que todo, el primer espacio vectorial, que ustedes pueden ir verificando las propiedades, o sea, los axiomas con los que se definen, es K a la N. Ya sabemos que en este curso K va a ser principalmente R o N, pero también podría ser otra cosa. Entonces, Rn o C a la N, o incluso Q a la N, es un espacio vectorial. Pero con cuidado, que aquí la notación con la que lo hacemos dice K con la suma y el producto. ¿Ya? No es un conjunto de por sí solo, no es un espacio vectorial, es un conjunto con sus operaciones. Y lo mismo para el cuerpo. Y además uno debería indicar, es esto con la suma y el producto sobre el cuerpo K. Esa es la forma en que se dice, porque estamos trabajando con esos escalares, los elementos de K. Pero aquí ya aparecen ejemplos un poco más extraños. Por ejemplo, las matrices de M por N, con la ponderación por escalar. ¿Y por qué es más extraño? Entonces, en este curso nosotros vamos a decir que una matriz es en efecto un vector. Un vector del espacio vectorial de matrices, del orden que corresponda. Si bien esto ya es un poco más extraño, todavía si lo vemos en términos de operaciones o en términos conceptuales, tampoco es tan distinto, porque un vector es simplemente un arreglo de números y una matriz también es un arreglo de números, pero como si cada vector, o ponemos varios vectores en fila y los ponemos hacia el lado, o sea, perdón, en columna, y entonces obtenemos una matriz. Entonces, igual son más o menos parecidos. Pero también nos aparecen cosas más extrañas. Esto sí ya es difícil de ver la comparación. Los polinomios son también un espacio vectorial. Los polinomios, con la suma de funciones o suma de polinomios y el producto por escalar, son también un espacio vectorial. Entonces, ahora sí tenemos algo que es bastante distinto a lo anterior. Esto sí ya no se parece a lo que nosotros conocíamos, o sea, conocemos las operaciones de suma y ponderación por escalar de los polinomios, pero ahora estamos diciendo que de alguna forma funcionan parecido a R a la N, por ejemplo. Otro conjunto que todavía es más extraño es el de todas las funciones. Todas las funciones que toman un elemento de un conjunto X y nos devuelven un escalar son también un espacio vectorial. Ya. Pero como digo, todos estos entonces de alguna forma se comportan similar a Rn. Pero no malinterpretar, no es como que, los polinomios se parezcan a los vectores de Rn, sino que con sus operaciones funcionan parecido. Las operaciones son las que hacen que tengan alguna similitud. Bueno, vamos a ver algunas de las propiedades, algunas bastante sencillas, y las vamos a demostrar para los polinomios de grado menor o igual a n. O sea que esos también son un espacio vectorial. Porque aquí eran todos los polinomios, ahora son los polinomios de grado menor o igual a n, que es el conjunto que uno denota de esta forma. Y sus coeficientes del polinomio están en k. Bueno, para que sea un espacio vectorial, como insistí varias veces, necesitamos que tenga las operaciones. Entonces, ¿cómo definimos eso? Bueno, si tengo un polinomio que sea de grado menor o igual a n, significa que lo puedo escribir de esta forma. Con los A0, A1, A2 y así hasta AN, todos elementos de K. Eso es lo que dice esta notación. Entonces, esto de aquí es un polinomio de grado menor o igual a n. ¿Cuándo sería menor a n? Cuando el AN sea 0. Pero puede ser 0, puede no ser 0. A priori no lo sé. Y eso lo voy a escribir en forma de sumatoria porque reduce la escritura. Y lo mismo con un Q que va a tener índices B0, B1, B2 y así hasta Bn. ¿Y cómo voy a definir la suma? Bueno, es la suma de funciones que siempre hemos utilizado. La gracia es que por el hecho de que uno puede factorizar por los x, queda muy resumida en esta fórmula de acá. Simplemente tengo que sumar cada uno de los términos que acompaña a los x. El que acompaña a x, el que acompaña a x cuadrado, el que acompaña a x a la n. Y así. ¿Y cómo es la ponderación por escalar? Bueno, ya saben, multiplico cada uno de los términos por alfa, un escalar, y me queda esta expresión de acá, simplemente. Ya, entonces vamos a demostrar algunas de las propiedades para que ustedes, de nuevo, practiquemos un poco la forma de hacer una demostración en este curso. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar
dos polinomios de grado menor o igual a n y también vamos a considerar dos escalares, dos elementos del cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, vamos a verificar que se cumpla la conmutatividad. ¿Qué significaría eso? Que pueda sumarlos en cualquier orden, o sea, u más b o b más u. Como son polinomios, estoy usando p y q, entonces lo que quiero obtener es que p más q sea igual a q más p. De nuevo, estos son elementos arbitrarios, porque cualquier elemento de Pn se puede escribir de esta forma, o de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero lo sumo y escribo la definición de la suma. Después de eso digo, pero estos de acá son elementos de un cuerpo. Y como es un cuerpo, puedo sumarlos en cualquier orden, porque el cuerpo es conmutativo. Entonces, como es conmutativo, puedo escribir bi más ai. Y eso es justamente la definición de la suma, pero ahora al revés. Miramos la definición y nos dice, ya, los índices con a del primer polinomio van primero y los índices del segundo polinomio van segundo. Así que me aparece q porque ese es el que tiene los índices b y p después porque es el que tiene los índices a. Y entonces, ¿qué nos dice? Que p más q es igual a q más p. Y de nuevo, son polinomios arbitrarios, en realidad polinomios de grado menor o igual a n arbitrarios, y por lo tanto se va a cumplir para todos, y eso es que hay conmutatividad. Veamos que hay un neutro para la suma. ¿Cómo verifico eso? Bueno, como es el neutro para la suma, si vemos la propiedad, ¿cómo está escrita? Nos dice que existe un neutro tal que para todo u. O sea, ¿cómo estoy seguro de que existe algo? Lo más fácil es mostrarlo, decir este es. ¿Y cuál va a ser el neutro? Bueno, bastante obvio que vamos a utilizar simplemente el polinomio que es de puros ceros. O sea que es 0 por x elevado a 0, 0 por x, 0 por x al cuadrado y así. Entonces son puros ceros. Es simplemente la función nula. ¿Y qué ocurre si le sumo a esta función cualquier polinomio p? Y este es el mismo polinomio que yo definí anteriormente, que es arbitrario. Bueno, la definición me dice que voy a tener que sumar los índices a índices. ¿Cuáles son los índices de teta? Son 0. Y los del otro son de AI. Ya, pero 0 más AI es 0 porque 0 es el nulo, o sea, el neutro aditivo del cuerpo K. Así es como lo elegí. Entonces me queda solamente este término y esto es justamente, aquí solamente debería ser P de X, no debería aparecer Q. Esa es la definición. Entonces, 0, o sea, teta de X más P de X es igual a P de X. Aquí, insisto, Q de X me quedó sobrando. De nuevo, agregamos una conclusión al final que nos dice los polinomios son arbitrarios, como P es arbitrario, entonces se va a cumplir para todos. Entonces, con este teta funciona para todos los P y por lo tanto es el neutro aditivo. Y así es como uno hace una demostración de este tipo de propiedades. Como ven, las demostraciones son súper sencillas. Estoy utilizando las cosas que yo conozco. ¿Y qué es lo que yo conozco? Bueno, esta es la definición de la suma. Esto es el neutro aditivo. Y después de nuevo la definición de la suma. Son demostraciones muy sencillas. Pero es importante que aprendan a escribirlas de forma ordenada, a escribirlas bien. Porque eso es en general lo más difícil. Bueno, y entonces así es como uno hace así es como hago las demostraciones. Así entonces ahora voy a poder probar que otros conjuntos tal vez también sean espacios vectoriales. ¿Y cuál es la gracia? Que si yo sé que son espacios vectoriales, parecido a lo que pasaba con los cuerpos, entonces yo con eso ya estoy seguro de que también se van a cumplir hartas propiedades. Entonces, todas estas propiedades que tenemos acá se cumplen para todo alfa y beta escalares del cuerpo que sea, pero el cuerpo que sea para que el espacio sea espacio vectorial, y para dos vectores cualquiera se van a cumplir todas estas propiedades. O sea que el cero del cuerpo por un vector siempre me da el nulo del espacio vectorial, que cualquier escalar por el nulo me da el nulo, que si un vector por escalar me da el nulo, al menos uno de estos, o el vector o el escalar son cero, o sea, son o el cero o el nulo en realidad. Aquí estoy usando el menos b, me estoy refiriendo por supuesto al inverso aditivo de u, y después le saco el inverso aditivo de nuevo, me quedo con u, de nuevo. Estas cosas son bastante obvias en los números reales, y en realidad para todos los ejemplos que vi, pero podrían aparecer otros
espacios vectoriales. Y también se cumpliría esto. Que si multiplico el inverso aditivo de un escalar por u, es lo mismo que hacer el producto por escalar y después sacar inverso aditivo. Que si tengo un escalar que es distinto del nulo y alfa puro es igual a alfa por b, entonces u y b tienen que ser iguales. Y por último, que si tengo un vector que no es el nulo y alfa puro es igual a alfa por b, entonces ambos son iguales. Entonces, todas estas propiedades son válidas para las matrices, para las matrices de m por n, son válidas para los polinomios de grado menor o igual a n, para los polinomios en general, son válidas para las funciones que tomen vectores de algún x y me devuelvan escalares. También son válidas, por supuesto, para Rn, para C a la n, incluso para Q a la n. Entonces, todas estas propiedades no necesito, son propiedades válidas solo verificando que sea un espacio vectorial. O sea, verifico los axiomas anteriores y estas son consecuencias de ellos. No tengo que verificarlos de nuevo para matrices, de nuevo para polinomios, sino que ya estoy listo con haberlo verificado solo verificando los axiomas de espacio vectorial. Y esa es una de las primeras ventajas que vamos a tener de trabajar con esta nueva definición de espacio vectorial. Bueno, en la siguiente ocasión vamos a hablar de los subespacios vectoriales, pero eso ya quedará para la siguiente. Muchas gracias por su tiempo.